escribió las novelas Tan lejos que es mentira, En 3 noches la eternidad, Ningún otro cielo, en el 2017. Después escribió algunas en colaboración, en su caso con Fernando del Río, y participó en varias antologías de cuentos. Esto me contaba el otro día, que bueno, que por eso nunca publicó un libro de cuentos específicamente, ¿no? Con otros socios es dueño, tiene una librería acá en Mar del Plata, que en este momento está en San Luis 2130, que se llama El Gran Pez, que no se la pueden perder. Que la verdad que es una belleza, tiene un excelente catálogo, hay de todo, y además está atendida por gente que ama la lectura y que les puede aconsejar algún libro, que esto cada vez pasa en menos lugares, ¿no? También en el 2011 ganó el premio Alfonsina a la trayectoria literaria. Es ese señor que está ahí con anteojitos. Tenemos un cuento, Jaque, y también tenemos esta novela, que ya vamos a ver en qué, si es novela o no, para mí sí, pero tiene características de autoficción, tiene muchas características súper modernas, ¿no? De la novela moderna, que es que no es una novela lineal, digamos, tampoco es una novela donde el pie esté puesto especialmente en el argumento, sino que es como no una colección de anécdotas, porque es mucho más que eso, pero va hilvanando, ¿no? Y yo creo que lo hace excelentemente bien, porque el tema central es que pueden ser varios en realidad, ¿no? La relación con el padre, el tema de la muerte. Yo creo que hay muchos temas, no un solo tema en esta novela. Es una novela que en eso sorprende, porque uno la empieza a leer y por más que el tema pueda ser por momentos medio espinoso, uno sigue, va. ¿Empezamos por Jaque o por los preparados? Sebas, ¿qué pasa con Jaque? ¿Es un cuento? ¿Figura en un libro? Jaque, Contanos. Jaque es un cuento, no tengo publicado un libro de cuentos. Ajá. Y es una suerte, porque siempre que vuelvo a leer los cuentos los termino corrigiendo, y creo que muchos a lo largo del tiempo ganaron mucho más que si se hubiesen publicado. Ahí Adela al principio decía que tengo cuentos en algunas antologías, y te aseguro que a casi todos los leo y los reformaría completamente. Es una suerte que no esté publicado. Jaque es un cuento, debe tener unos 10 años, su primera versión, una versión muy corta que se publicó en un fanzine, un pequeño fanzine de una editorial artesanal de acá de Mar del Plata, que cuando recién empezaba, la Bola Edito. Perdón, ¿qué fanzine? Fanzine son colecciones, mira, no lo tengo a mano, son 4 o 5 páginas hechas artesanalmente, sin ISBN, muy marginal. Bueno, y esa fue su aparición. Gracias. Y es un cuento que siempre me gustó, pero tengo la sensación que le faltaba desarrollo, ¿no? Si lo leyeron, el cuento original eran 3 párrafos. Eran 3 párrafos centrados solo en la relación padre-hijo, y llegaba muy rápido al desenlace. Y siempre lo tuve ahí, me pareció que tenía las palabras justas, pero a lo largo del tiempo le fui agregando la atmósfera. En el cuento original no existía ni la casa en el campo, ni las piezas de ajedrez estaban desparramadas, era mucho más sencillo. Era relación padre-hijo a través de la religión y cómo se enfrentaban usando el ajedrez. Eso era la idea original, que sigue siendo la idea del cuento, pero me parece que ganó más profundidad. En uno de los artículos que hablan sobre Sebastián, dice que Los Preparados es un gran homenaje, él dice que es un gran homenaje a su padre, y que habla de una época que terminó con él. Quería saber si era así, como dice el artículo. Sí, no sé si la palabra gran
la dije o no, pero es un homenaje, intenta hacer un homenaje a él. En realidad un recuerdo, ¿no? Porque si algo va a pasar con la historia de mi padre es que si no la cuento yo, no la va a contar nadie, entonces mi manera de tenerlo presente de algún modo es contar su historia, que no es una historia muy feliz, pero que es una historia que le ha sucedido a un montón de gente de su edad, de Oh, su época, y yo creo que cuenta cómo era una familia o cómo no era una familia, porque eran familias que se desmembraban o se mantenían por otros motivos. Estamos hablando de antes de que existiera ni siquiera la ley del divorcio. Y entonces siento que una época está reflejada ahí. Bien. Y no, y por ahí faltan reflejar muchas cosas más, pero me parece que es una síntesis de su vida y al contar su vida también cuento la época que él vivió. Bueno, el mito fundador de esta novela es largo, es tan largo como impreciso porque ni siquiera empezó como una novela. Empezó, vos en un momento dijiste algo que me gustó, que a vos no te gustó, eh, Adela, dijiste que podría ser una colección de anécdotas, Los Preparados. Y no, no creo que esté tan mal pensarlo así, porque de hecho empieza con la pretensión de ser un ensayo. Empieza con esa pretensión de nunca escribí ensayo y bueno, mis hábitos de lectura fueron cambiando con el Gran Pez y con el amigo Tolosa que sabe demasiado. Fueron cambiando mis hábitos de lectura. Y entonces el ensayo me empezó a seducir muchísimo, pero yo no sé escribir ensayo, la verdad que soy narrador, e intenté. Y en un momento estas historias tenían tanta seriedad que para hacer un ensayo hasta tenía que poner las citas. Y ahí es donde se terminó el berretín de que Los Preparados fuera un ensayo. Y empieza también, como el tema del ensayo era la muerte, empieza a colarse el médico inevitablemente, porque no está mal que se meta, que se inmiscuya, porque una cosa que dicen es que es un libro honesto. Y bueno, y si voy a escribir un libro que sea honesto, y la verdad que soy médico, no puedo negar eso, y eso se me mete en la escritura, y yo no puedo evitarlo. En este libro entendí eso. En algún punto era un poco deshonesto tratar de disimular eso o no. Entonces, bueno, en la génesis de ese ensayo sobre la muerte se me fue colando el médico, porque el médico tiene pacientes que se mueren, tiene familiares que se mueren, y tiene ídolos y personas famosas y cosas que van muriendo con él. Entonces se fueron metiendo esas anécdotas y esas anécdotas fueron cobrando fuerza cuando yo terminé la primera versión, creo que la primera pequeña versión de este libro, que casi no hablaba de mi padre, es cuando mi padre muere. Y con esto yo digo, oh, terminar de escribir sobre la muerte y se muere mi padre, ¿no? Que era una persona grande. Él tenía 86 años, estaba enfermo hacía más de 7 años. No fue nada extraño, no fue nada para lo que yo no estuviera preparado y sin embargo cuando sucedió no estaba preparado. lógico, no estamos preparados nunca, creo yo, para perder los Estoy haciendo un padres. juego sin querer con el título del libro, pero no, la verdad que no. No. Y después, obviamente, escribir sobre la muerte para mí era un punto cerrado, y en algún momento dije, ahora es el momento de contar la historia de él. Y ahí empecé a reformar ese pequeño ensayo, esos pequeños capítulos que eran ensayos, empezaron a reformar, y terminaron siendo esta novela. Es novela porque así lo dice su tapa, y estoy totalmente de acuerdo. En este libro, también otra de la maestría, para mí la maestría también de Sebastián, es que también hay música, ¿no? Está Kurt Cobain y Billy Corgan, de los Smashing Pumpkins. Una parte que no es menor y que está, me gusta mucho, me hace acordar a Los años intoxicados de Mariana Enríquez, esa parte. Sebastián, como de seguimiento, porque Mariana Enríquez tiene ese cuento, ¿no? Que en realidad, bueno, se la pasaban fumando, acá no,
en tu texto no, pero bueno, la interpretación del mundo de todos estos, ¿no? De Cobain y que por qué sobrevive uno y podés cantar uno y el otro no. ¿Estos eran tus referentes musicales? ¿Han sido tus referentes musicales, Sebastián? Sí, están entre yo como con las lecturas, con la música, soy muy... No, escucho cualquier cosa. Pero hay bandas por ciertas situaciones o ciertos momentos te marcan un poco más. Mis referentes musicales son ellos. Es mucho Enrique Bunbury y Héroes del Silencio, son otro grupo que me marcó, pero como los nombro en casi todas las novelas, en esta dije, bueno, no los voy a usar. Pero sí. Son bandas que me marcaron y me gustan mucho. De Billy Corgan tengo una novela que se llama Billy, que la quiero mucho, que no tiene nada que ver con Billy Corgan, pero le puse el nombre de él y al protagonista lo hice pelado, y sucede en un video de Nirvana, así que hice una mezcla de lo que sucede acá, lo hice novela, esta partecita lo hice novela, que ahí a alguien se le ocurrió que podía hacer algo parecido a lo que hizo Barico con Mr. Wynn y otro extracto que ahora no me acuerdo cuál era el otro libro, que es sacar de un texto, de una parte de un texto a hacer otra novela. Claro, eso pasa mucho. Eso Son los pasa que mucho. se llaman en las series, los spin-off. Sí, pero no tendría absolutamente ninguna relación, porque no sigue la historia de esta. Pero sí, son bandas que me gustan mucho. Igual me sirvió para ver del paso del tiempo, y sobre todo yo creo que ese capítulo, por ahí algunos no lo leyeron, para mí habla de la paternidad. Es un capítulo que donde yo más siento que habla de la paternidad. Por ejemplo, en todo el libro yo no hablo del nacimiento de mi hijo, que fue un acontecimiento enorme, no lo menciono en todo el libro, y la parte que más pienso que hablo de la paternidad es este capítulo de Billy Corgan y Kurt Cobain. Más allá que hable de gustos musicales, que me lleve a la pensión en la ciudad de La Plata en los años 90, creo que ese capítulo habla específicamente de la paternidad, y siempre que lo releí en esa clave y encontré la justificación en lugares donde pienso que es eso, de mi paternidad, no de mi... Digo, bueno, acá es donde a mí me No, de toca, la tuya. lo a mí me pasa. Es una De tu sensación. experiencia como Es una sensación más como lector que como escritor. Cuando lo escribí yo pensaba otra cosa, pero después de leerlo muchas veces me da esa sensación. No me tocaría a mí decir si trata sobre eso, pero es la sensación que me da ese capítulo que justo nombré. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Padre, yo le quería preguntar a Sebastián, hola Sebastián, ¿cómo andás? Porque me llamó la atención esto que creo que por ahí le pasa a muchos escritores, ¿no? Yo no escribo, pero eso que te cuesta cuando lees los cuentos, te cuesta cerrarlo, te cuesta publicar porque como que siempre que lo lees te gusta darle una vueltita más o agregarle algo, enriquecerlo o algo. ¿Cómo hiciste con tantas novelas publicadas? Porque me imagino que también debe ser un proceso duro poder darle un cierre a una novela con personajes, con historias, con un compromiso que te va acompañando, y decir, bueno, hasta acá basta, hasta acá, terminamos y no sigo. ¿Cómo haces ese duelo? Duelo, porque después en algún momento te camina solo, allá está. Sí, está, lo largaste al mundo, es así. Claro, ya está. Son procesos de escritura muy distintos, la novela y el cuento, para mí, en mi forma de hacerlo, son procesos totalmente distintos. Y lo que más me interesa en la novela es el resultado global. Y en el cuento no es tanto, en el cuento me detengo más en los detalles. Por ahí alguien que me lea me va a decir que no es cierto, pero yo me detengo en eso, en el detalle del cuento y en las subtramas que van saliendo del cuento. No logro dominar la materia cuento todavía, por eso quizás no he publicado. Y las novelas, cuando yo siento que la historia global está, ya sé que el 80% lo logré, y es lo que yo quería. Después puedo estar corrigiéndolas para siempre en las novelas,
porque es así. Yo hoy nombraba Riña de Gallo, yo creo que hoy agarro Riña de Gallo y lo primero que hago es borrar las 16.000 comas que están de más, porque la cantidad de comas que tiene esa novela es esperando. Pero yo la adoro y la quiero mucho, porque lo que me gusta es la idea que transmite. El concepto general de Riña y Gallo. Yo logré el todo. Entonces, cuando logré el todo, por ahí sí hay una frase que no me gusta, no me molesta tanto, porque son 200 páginas. Digamos, esa frase que por ahí está mal escrita, por ahí está mal puntuada, yo la perdono porque sé que va a formar parte de un todo. En un cuento, al ser todo más pequeño, todo más exacto. Más efectivo tiene que ser, más efectivo. Yo no sé si es efectivo, porque la novela para mí también tiene que ser efectiva. Sí. Diría que tiene que ser más efectiva que el cuento, la novela, para que funcione y para que justifique que vos te sientes a leer una novela que te lleva por ahí una semana. Digo, ¿cómo hago? ¿Cómo justifico que te robaste una semana de tu vida? Y bueno, tiene que ser también. Sí. Pero el cuento me parece que tiene que ser exacto, una pieza de relojería, pero en la palabra, no en la forma. Y la novela, me parece que la forma es lo que tiene que ser exacto. Porque si tenés la forma, una palabra puede variar de otra según un gusto, pero lo que importa es la forma. Coincidiendo mucho con Sebastián con respecto al tema de lo efectivo y de la forma, también se puede caer en eso de creer que en la novela vos podés explayarte mucho más, pero por más que te puedas explayar mucho más, todo eso en lo que te explayás tenés que cerrarlo en algún momento. No te pueden quedar cosas sueltas, porque corres el riesgo de que se vaya por esa tangente de algo suelto la novela y se pierda quizás lo más interesante. Ahí es donde quizás tenés que cuidar un poco más la forma. Puede ser que sea Fowey, por ahí alguien me refuta, el que dijo que esa frase de que tiene que ganar por nocaut hay que erradicarla, porque si un cuento te gana por nocaut es que te dejó tirado en el piso y que no entendés absolutamente nada. Entonces, esa estaría buena también. No está tan buena. Bueno. Y quiero resaltar lo que decía Bernabé, a veces uno dice, no, la novela me da más libertad, yo puedo. Es una trampa esa libertad, porque caer en esa libertad muchas veces es perder trama, es perder intriga, es perder al lector. Imagino que el proceso más difícil, yo tampoco soy escritor, pero imagino por lo que he compartido con muchos escritores que el proceso más difícil es casualmente esa última parte de tachar y sacar. Cuando tenés que de alguna manera mantener lo que hace a ese texto, sea una novela o sea un cuento, lo que a vos te interesaba que fuese ese cuento o esa novela, pero en algún momento hay un montón de cosas que te sobran y que tenés que sacarlas por más que te gusten, y ese momento debe ser un momento de desprendimiento muy fuerte, imagino, en aquellos escritores realmente de vocación, ¿no? No sé, por ahí Sebastián en eso puede ampliar un poco más. Sí, es dolorosísimo. Sí, claro. Yo ese dolor lo aprendí a manejar diciendo, esta parte va a funcionar en otro lado. Yo esta idea que tuve acá, que me parecía que encajaba acá, va a terminar apareciendo en otro lado. Nada se pierde, todo se transforma, claro, se aprovecha. En el reciclaje, estás en la onda reciclaje. Mirá, hoy hablaban del cuento Insectos y hablaban de la escena del subte. Los que no lo leyeron, les cuento brevemente. El personaje está en el subte, de repente empieza a llover en Buenos Aires, pero llueve tanto que se empieza a inundar el subte. Empieza a entrar agua, y viene agua de los dos lados de las vías. Entonces termina abajo del agua buscando una puerta que pueda abrir, porque él tiene la sensación de que si abre esa puerta, el agua se va por ahí. Esa imagen estaba en el medio de una novela policial mía, que yo nunca publiqué, pero una novela policial clásica. Y yo estaba totalmente enamorado de esa imagen y no quería borrarla de esa novela porque me parecía hermosa. Y en un momento dije, pero es una novela policial tradicional. ¿No? Y además que un cuento para la Estamos escena. buscando un asesino y de repente se inunda el subte y el personaje queda abajo del agua buscando una puerta para... Entonces la saqué con mucho dolor porque uno dijo, esta escena es hermosa, y bueno, la dejé y después terminó engarzando en insectos, que me parece que es una buena idea. ¿Quién más que alguien más que quiera decir algo, aparte de agradecerle a Sebastián? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Escribe, Sebastián, contá, ¿desde cuándo escribís? Escribo desde muy chico. O sea, desde toda la vida. ¿Alguna cosa más, Bernabé, Sole? ¿Alguna cosa más que quieran decir?
Yo, a modo de recomendación nada más, le pediría a Sebastián que mencione, no sé, 2 libros que lo acompañaron en el proceso de escritura de este libro. ¿Qué 2 libros permanentemente, no sé, recurría o fueron disparadores de algo? Un diccionario de... habla 2 minutos de otra cosa y lo traigo y lo muestro. Bueno, dale. Sobre todo, Sí, también esa pregunta está buena. Mirá, sí. yo iba a preguntar, si no, como pregunta de cierre, ¿qué está leyendo? Claro. Eso también se lo vamos a preguntar. Eso es una pregunta que en el Café Literario Adela, que estás leyendo, ya los tenemos a todos aburridos cuando Bueno, pero uno va armando su hoja de Estamos ruta, como por eso es interesante desesperados. también. Claro. Sí, uno va armando su propia lista para salir a buscar corriendo a cualquier librería. Cuando estás perdido y estás escribiendo y hay una cuchara en la mesa, venís acá y buscás el significado de cuchara y 2 páginas más. Es extraordinario. ¡Qué bueno! ¿Y quién lo escribe? ¿Quién es el autor, Sebastián? Seré curiosa. Son 2 autores franceses que recopilaron todo, que son Jean Chevalier y Alain Gebrand. Mirá vos. Muy bien. ¿Y otro? ¿O Muy ese bueno, solo? muy bueno. Ahí está. No, eso parece muy interesante. Es verdad eso. Muy A veces hay que interesante. destrabar. Qué lindo aporte. Y Qué bueno. Catarsis. ¿Y ese? Y lo Sí, escribió no lo conozco. Mirá. alguien que no puedo pronunciar, que es Andrzej, y después tiene una S, una Z, una C, una Z, una E, clic. Nació en Cracovia y murió hace poquitos años y es un divulgador de la medicina. Tiene 2 libros que yo he leído, Core y Catarsis. Lo usé mucho para esta novela. ¿Y qué estás leyendo? ¿Esos 2 o algún otro, Sebas? Estoy leyendo Odorama. Sí, no lo leí. Como un compendio de los olores, ¿no? De la historia de los olores, ¿puede ser? Sí, exactamente. Exacto. Estoy leyendo Odorama. Federico Fuzzo. Fuzzo. Y después salió y un libro de Margot Glantz, una autora mexicana, Es excelente. que salió en Círculo de Lectores, que son sus crónicas de lecturas. Son los 2 libros que estoy leyendo ahora. Le vamos a dar las gracias a Sebastián. Un aplauso. Gracias. Un aplauso. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. 22 minutos de texto con toda paciencia, Soledad, que tiene al niño ahí también, a todos los asistentes asiduos del café, a todos y a cada uno, y a los no asiduos. Quedan invitados porque los jueves de 19 a 30, 21 estamos por este canal. Cuando quieran participar, solo mandan un mail. Y si me lo mandan un pelín antes, les mando el material, porque yo cuando hago la convocatoria y todo esto, suelo mandar material del escritor. No es imprescindible leerlo, pero a veces está muy bueno ahondarse en el escritor que vamos a ver, aunque no es obligatorio. Así que bueno, Sebastián, gracias mil, como siempre. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. La nueva dueña es Marinés, del nuevo ejemplar, y nos vemos el jueves que viene.